mañana yo quiero hablarle acerca de el ruego de Dios a la iglesia en la dispersión. El ruego de Dios a la iglesia en la dispersión. Abra su Biblia ahí conmigo al libro de Primera de Pedro, el capítulo número 2, donde estuvimos leyendo el ruego de Dios a la iglesia que se encontraba en la dispersión. Si usted nota, ahí donde el hermano Ángel estuvo leyendo, el capítulo número 2, el versículo número 11 dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Y ahí de ese verso hasta el versículo en verdad número 18 nos da una serie de ruegos. Es un ruego que se divide, gracias, está dividido en verdad en 4 peticiones, y eso es lo que quisiéramos ver en esta mañana, cómo Dios le ruega a la iglesia en la dispersión que debían de comportarse en medio de toda la presión y persecución, aflicción que ellos tenían como iglesia. Por supuesto, esto nos va a ayudar a nosotros a ver la voluntad de Dios para nuestras vidas en el tiempo que estamos viviendo. Mire, no crea que la iglesia está pasando en el mundo por un tiempo muy fácil. No, estamos pasando en verdad por un tiempo muy difícil. Muchos países en este momento, la iglesia se encuentra literalmente siendo perseguida por los musulmanes extremos. Si usted no sabe, muchos de nuestros hermanos hoy están en la cárcel, hoy están también, ¿verdad?, sufriendo por causa de nuestro Señor, y están padeciendo persecución por amar a Cristo y por creer en la Biblia. Hermanos nuestros, cristianos verdaderos, entendemos que hay un grupo de pseudo cristianos dentro de la persecución también, pero sí entendemos que hay muchos de nosotros que actualmente están en persecución. Entienda que la iglesia hoy en día está sufriendo mucha presión por nuestra posición bíblica en cuanto a la moralidad que la palabra de Dios nos enseña. Los impíos, los inconversos están en contra de nosotros porque mantenemos la santidad, ¿verdad?, en cuestiones como los temas de la familia. Creemos que Dios en verdad creó un hombre y una mujer, y que una familia normal es una familia que es caracterizada por lo que la palabra de Dios enseña. Un hombre y una mujer que tienen hijos, que crean hijos en disciplina y, como dice la Biblia, amonestación, y en amonestación a Dios. La iglesia en el mundo está sufriendo ataques, vejámenes, persecuciones, todo tipo de maltratos físicos, algunas veces verbales también, porque estamos defendiendo que lo que Dios dice en cuanto a la moralidad, en cuanto a la familia, en cuanto a lo que Dios nos ha dicho que debe ser la familia. Entonces, no crea, hermano, que estamos viviendo en un tiempo fácil. Estamos viviendo en verdad en los últimos tiempos. Los burladores se están, pronunciando en contra de nosotros por la radio, por la televisión, por los periódicos, y nos atacan como gente extrema que somos. Pero sin embargo, usted verá que en medio de todos esos ataques y en medio, hermano, de todas esas mentiras y en todos esos, ¿verdad?, chismes que se están levantando contra siervos de Dios y contra la iglesia de Cristo, nosotros lo que vemos es que en medio de esos ataques, el Señor nos dice a nosotros: todavía hay que mantener la dignidad de nosotros en alto, porque ellos en verdad nos necesitan. Amén. Amén. Podemos nosotros pensar que nosotros debemos de luchar contra ellos y atacarlo y tratarlo como nuestros enemigos por las cosas que ellos nos hacen. Pero en verdad el libro de Primera de Pedro nos dice que es lo contrario. Amén. Amén.
El libro de Primera de Pedro nos dice, vamos a mantener en alto el nombre de Dios en nuestras vidas. Vamos a glorificar a Dios en nuestra vida, para que todas esas falsas murmuraciones, para que esos que murmuran en contra de nosotros como que somos malhechores, para que esos que nos tratan como que en verdad somos gentes malas, gentes indignas, sepan que en verdad que no lo somos. Ahora, en este ruego, el Señor nos dice cómo nosotros podemos lograr eso. ¿Cómo podemos lograr ser luz en medio de un mundo que vive en tinieblas? ¿Cómo podemos ayudar a un mundo que se está ahogando en el pecado y que se está yendo al infierno? ¿Cómo nosotros lo podemos ayudar y lo podemos rescatar? Si podemos usar el término que usa Judas, ¿verdad? Rescatando a aquellos que están sintiendo la lumbre, el calor, el castigo del infierno. Cómo ellos atacándonos y burlándose de nosotros y despreciándonos y persiguiéndonos e incluso matando a algunos de nosotros, cómo nosotros aún así podemos ayudarlo. Así que de eso es que vamos a hablar en esta mañana, el ruego de Dios a la iglesia en la dispersión. Oremos. Padre, en esta mañana oramos de que el Espíritu Santo sea quien nos dirija en la exposición de tu santa palabra. Damos gracias a Dios porque en verdad tú nos has salvado y nos has rescatado del infierno. Tú nos has dado una nueva vida y por eso queremos, Señor, compartir esa vida que tenemos con aquellos que todavía están en oscuridad. Ahora, en medio, Señor, de los ataques, de las murmuraciones, en medio de las persecuciones, en medio, Padre, de todo lo que la iglesia padece por defender la vida santa y por defender los principios, Señor, del Evangelio. Oramos, Señor, que tú seas con nosotros y que, Señor, sea quien nos ayude a dar a conocer a Cristo en medio de una generación perversa y adúltera. Permite que las visitas puedan ser edificadas, que nosotros los creyentes podamos ser edificados, que nosotros podamos glorificarte a ti en medio, Señor, de una generación que no te ama, y que con nuestra vida en verdad podamos alumbrar a aquellos que están en tinieblas. Amén. Para que ellos vean que en verdad nuestra posición en cuanto a la santidad y a la vida de Dios viene, Señor, de un Dios que es 3 veces santo. Amén. Y de un Dios que en verdad tiene como propósito salvar a la humanidad del infierno. Glorifícate en el nombre de Cristo. Amén, amén y amén. El ruego de Dios a la iglesia en la dispersión. La iglesia a la cual escribe el apóstol Pedro en su primera y segunda carta, nosotros entendemos que es la iglesia, ¿verdad?, que se encuentra en la dispersión. De hecho, es la misma iglesia, ¿verdad, hermano?, que el pastor de Jerusalén, Santiago, le escribe a los dispersados, como dice la Biblia, que se encontraban en el Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, diseminado y expatriado de su tierra. Aún así, el Señor, hermanos míos, quiere que su iglesia, que la iglesia que estaba en Jerusalén, que ahora se encuentra, ¿verdad?, siendo perseguida por su fe, mantuviera su dignidad al servirle a Él. Jamás debemos de olvidar, ¿verdad?, lo que nosotros somos. Jamás debemos de olvidar que somos el pueblo de Dios. Y aun cuando nosotros estemos, hermanos míos, en persecución, en necesidad, en abundancia, en salud, en enfermedad, no importa el lugar en el cual nosotros estemos o en la circunstancia que nos encontremos, lo que Dios quiere que recordemos es que nosotros somos el pueblo de Dios. Somos la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia que Él rescató con su propia sangre, con el propósito de que viviéramos una vida en esta tierra que sea caracterizada por la justicia y por la rectitud
donde quiera que nos encontremos. Ahora, no olviden, este tiempo fue un tiempo de prueba para la iglesia. Y cuando nosotros estudiamos y vemos el primer siglo, ¿verdad?, en que la iglesia existió, nosotros jamás debemos de olvidar eso. Que el primer siglo, el siglo, ¿verdad?, de los apóstoles, el siglo en lo cual los apóstoles se encontraban con la iglesia al principio, fue un tiempo, perdón hermano, de turbación, un tiempo de sufrimiento. No olvide que la iglesia al principio, la iglesia del primer siglo, pagó el precio de la libertad que en muchos lugares hoy tenemos. De hecho, no tenemos libertad de predicar el evangelio en todo el mundo, como muchos dicen. No nos olvidemos de que el mundo no es el Caribe solamente. El mundo no es Centroamérica solamente. El mundo no es Suramérica solamente. No es Japón. No, acuérdate que el mundo es China, donde hay más de 1.300 millones y donde se calcula que hay millones de cristianos como nosotros que hoy están en la cárcel. Amén. Por predicar a Cristo. No se te olvide de eso. No te olvides que en la China hay más de 300 millones de nosotros, cristianos como nosotros, que creen en Jesucristo y que creen en la Biblia y que creen en la salvación por fe, que no pueden, oye bien, tener una iglesia como la que nosotros tenemos. Se prohíbe tener un sitio de reunión con más de 10 o 12 personas, porque se lo llevan preso y lo maltratan en las cárceles. No te olvides de eso. No te olvides que en el tiempo de hoy, en los países musulmanes, se prohíbe predicar a Cristo. Porque si predicas a Cristo y predicas y enseñas las escrituras, te llevan a la cárcel y literalmente te matan. Amén. Entonces es en algunos países que tenemos libertad. Pero realmente si tenemos mucha libertad o si tenemos poca libertad, y si el evangelio ha crecido y ha llegado por el mundo entero, los cristianos del primer siglo fueron los que pagaron un gran precio para que el evangelio llegara a nosotros. Amén. Cuando el imperio le prohibió predicar, la palabra de Dios nos enseña que la acusación contra estos cristianos era que los cristianos habían virado literalmente el mundo con la doctrina del evangelio. Y gloria a Dios por esos cristianos que estuvieron dispuestos, hermanos míos, a padecer cárceles, a morir, a ser arrastrados, para que hoy en día tú y yo fuésemos salvos. Entonces ese es el contexto de esta iglesia. Un contexto de aflicción, de tribulación, de persecución. El capítulo 2, por ejemplo, el versículo número 21, mira lo que nos dice la palabra de Dios. El capítulo 2, ahí de Primera de Pedro, donde estuvimos leyendo el versículo número 21, dice la palabra de Dios: pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo que padeció por nosotros, dejándonos que ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cristo padeció por nosotros y nos dejó ese ejemplo para que nosotros fuéramos como Él, para que sufriéramos. ¿Por qué? Por Él y por el Evangelio. El capítulo número 3, también el versículo número 13 al versículo número 17. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís ¿qué? El bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, ¿qué dice? Bienaventurados sois. Por tanto no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Y nota el versículo número 16 y 17. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta ¿en quién? En Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. También nota el capítulo número 2, el versículo número 14.
el versículo número 14 del capítulo número 2, ya que a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de lo que hacen bien. Porque nota el verso 15, porque es de la voluntad de Dios que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Entonces, ¿qué Dios nos dice? Dios nos dice que hay que mantener en alto, hermano, hay que mantener en alto nuestra dignidad como cristiano en medio de las murmuraciones y en medio de las falsas acusaciones del mundo. Ahora, ese tiempo era un tiempo de mucha tribulación para los hermanos. Era un tiempo de grandes injurias, de burlas, de cárceles, como dije anteriormente. Y por eso el Señor le ruega a la iglesia a demostrar que ellos en verdad, hermanos, eran el pueblo de Dios. Y es como Santiago nos dice, es como Primera de Pedro también lo enseña, es como el libro de Segunda de Pedro nos enseña, de que es digno que nosotros padezcamos, ¿verdad, hermano? Por causa por causa del bien, que eso tiene mérito, pero que nunca nosotros padezcamos por causa del mal. Así que en medio de todas esas injurias y en medio de todas, hermanos míos, esas acusaciones, este es el ruego que Pedro le hace a la iglesia que se encuentra en la dispersión. Y es lo que yo quiero ver con ustedes en esta mañana. Note el versículo 11 donde habíamos leído anteriormente. El verso nos dice: amado, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Este ruego tiene 4 peticiones principales. El primero, en el versículo número 11, el apóstol Pedro nos dice que en medio de todo lo que la iglesia estaba pasando, hermanos míos, ellos debían de vivir en santidad en este mundo. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ahora note lo que dice el versículo número 11. El verso número 11 nos dice que los deseos carnales batallan contra el alma. Y sabe, nosotros tenemos que entender que la lucha nuestra realmente es una lucha, hermanos míos, que se opera ¿dónde? Se opera dentro de nosotros. Y que esos deseos carnales lo que quieren dañar es nuestras almas. ¿Sabes? Si hay algo que tú y yo debemos de entender, es que ese es el propósito del pecado. El pecado lo primero que quiere hacer es enfermar el alma. Es allí donde, hermanos míos, recuerda, no es fácil de llegar. El alma, nuestro verdadero ser. Y eso es lo que el pecado quiere destruir. Entonces hay una gran batalla en medio de nosotros. Y esa batalla se opera en medio de nuestra concupiscencia. Ahora, la Biblia nos dice a nosotros que la palabra de Dios, mire, nos dice que Dios nos ruega a nosotros. Yo os ruego que como extranjeros y peregrinos. Ahora, ¿cómo es que nos vamos a abstener de los deseos carnales que batallan contra el alma? Como extranjeros y peregrinos. Es importante. El Señor nos enseña y nos recuerda siempre a nosotros que eso es lo que somos aquí en esta tierra. Amén. Eso es lo que somos. Extranjeros y peregrinos. Y la manera de nosotros batallar y nosotros pelear contra esos deseos es recordando que lo que nosotros somos extranjeros y somos peregrinos. ¿Por qué no nos debemos de enredar? ¿Y por qué no nos debemos, hermanos, asociar con los pecados de esta tierra? Porque no somos de este mundo, no somos de esta tierra, no somos del maligno, no pertenecemos a él.
somos extranjeros, somos ciudadanos celestiales. Somos muy diferentes, ¿verdad?, a las demás personas. Debemos de pensar y actuar muy diferente entonces a ellos, ¿verdad? En nuestras prioridades, en nuestros valores, en nuestro estilo de vida. ¿Por qué? Porque somos ¿qué? Porque somos extranjeros aquí en esta tierra. No solamente somos extranjeros, la Biblia nos dice que somos ¿qué? Somos peregrinos. Un peregrino es un transeúnte, uno que va de pasada y que no se detiene, ¿verdad?, en ese lugar. ¿Por qué? Porque no pertenece allí. Entonces es de esa manera que el Señor nos dice a nosotros: mire, absténganse de ¿qué? De los deseos que batallan contra el alma. Si nosotros nos abstenemos del pecado y de esos deseos que batallan en contra nuestra, entonces, hermanos, escúchame, nosotros le vamos a dar al mundo a entender que nosotros no somos lo que ellos dicen que nosotros somos. ¿Sabe que la iglesia va a mantener su dignidad de esa manera? Absteniéndose de esos deseos, para que los impíos vean que en verdad somos nosotros santos, que vivimos para Dios y que amamos a Dios, y que todo lo que dicen en contra de la iglesia no es verdad. Ahora nota que ese ruego nos lleva a nosotros a otro ruego. El primer ruego se divide en la primera petición, que es, ¿cuál es? Mantengan su vida santa en la tierra. Luchen contra esos deseos. ¿Cómo van a luchar contra ellos? Viviendo como extranjeros y peregrinos. Ahora nota la segunda petición de este ruego. El versículo número 12. Nota si está muy conectada con el primero. El verso número 12 nos dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Y nota lo que dice: para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar ¿qué? Al considerar vuestras buenas ¿qué? Vuestras buenas obras. La segunda petición de este ruego, hermanos, es que nosotros mantengamos un buen testimonio entre los gentiles. Nota que la primera petición va destinada ¿a qué? A nuestra vida interior. Amén. Tenemos que mantener la santidad en medio nuestro. Tenemos que mantener la santidad dentro de nosotros, en el hombre interior. ¿Por qué? Porque el pecado y los deseos carnales y las concupiscencias batallan dentro de nosotros. ¿Contra quién? Contra nuestra propia alma. Amén. Ese es un deseo interno. Amén. Eso es algo que está dentro de nosotros. La lujuria está dentro de nosotros. Amén. El pecado, hermanos míos, del engaño, ¿está dónde? Está dentro de nosotros. La envidia, ¿dónde está? ¿Está dónde? Está en contra de nosotros. El deseo de la codicia, de obtener y de acumular bienes a veces innecesarios, y de obtener bienes engañando y mintiendo y robando. ¿Dónde está eso, hermano? Eso está dentro de ¿qué? De nosotros. El deseo de la fornicación está dentro de nosotros. Es dentro de nosotros que está el problema. Por eso el apóstol nos dice: ustedes tienen que entender que la lucha fuerte del creyente no está fuera del creyente, está dentro del creyente, y que el enemigo, como yo siempre digo, más grande del cristiano podemos ser nosotros mismos. Amén. Por eso tenemos que vencernos a nosotros mismos, vencer nuestras concupiscencias. Esa lucha que está dentro de nosotros, mantener la santidad en nuestros corazones, en nuestra mente, dentro de nosotros, derrotar el pecado como extranjeros y peregrinos. Lo segundo es que entonces debemos de mantener un buen testimonio entre los gentiles. Nuestra conducta, y es lo que Pedro se basa aquí,
Y dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Me gusta que Pedro dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque es muy fácil, oiga bien, mantener un buen testimonio, una buena conducta por un tiempo. Amén. Y después cansar. Y después claudicar. Y después dejar, hermanos míos, los buenos principios del Evangelio. Y abandonar la vida santa. Porque hay algo que debemos de entender. La batalla contra el mundo, la batalla contra el diablo, la batalla contra la carne, no es una cosa de un día, es algo que de un día a día, año tras año, años vendrán y nosotros estaremos en la misma lucha. Si tú crees, hermanos míos, que ya porque tienes 2 años, 4 años, 5 años, ya llegaste, espérate, hermano, que lo más férreo de la lucha no ha llegado todavía. Es por eso que debemos de crecer todos los días en la gracia y el conocimiento de Dios. Amén. Es por eso que todos los días debemos madurar, porque la batalla de ayer fueron batallas muy pequeñas en relación a la batalla que nos espera adelante. Satanás sabe que no pudo con la tentación pequeña que nos puso. Él está preparando una mayor. Así que si venciste atrás, prepárate porque viene una más fuerte. Y es por eso que Pedro dice, en medio de la sociedad que vivimos, en medio de la nación que vivimos, en medio de las circunstancias que vivimos, debemos de mantener, no deje caer la buena conducta, amén. No deje caer el buen testimonio. Mantén tu manera de vivir de una manera buena entre los gentiles. ¿Para qué? Nota, ¿para qué? Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Teniendo una conducta buena, exhibiendo una buena conducta, manteniendo la buena conducta, siendo consistente en nuestra buena manera de vivir, porque eso es lo que va a respaldar nuestra dignidad entre los gentiles con el propósito, ¿nota de qué? De que ellos, nota, lo que murmuran de vosotros como de qué, de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras ¿qué? Vuestras buenas obras. Ahora nota que tú y yo estamos siendo ¿qué? Estamos siendo calumniados. Amén. La Biblia dice que nos calumnian y hablan de nosotros como que somos ¿qué? Como que somos malhechores, delincuentes, que estamos en contra del imperio, en contra de la ley. De hecho, esa era la acusación contra los cristianos. Los cristianos dicen que tienen un rey Jesús y que no tienen que someterse al gobierno. Y tú verás más adelante que Pedro le dice, usted tiene que demostrar que eso no es así. Amén. Amén. De hecho, el rey, el emperador, cuando Pedro escribe, es Nerón. Amén. Que fue el enemigo número 1 del pueblo de Dios. Amén. Amén. Nerón fue que mató a Jacobo. Nerón fue que mató a quién? Que mató a Pedro. Nerón fue que mató al apóstol Pablo, si no lo sabe, pero no a Jacobo, a Pedro y a Pablo. Fue él que lo mató. Y dentro de los emperadores cristianos, hermanos míos, que no eran cristianos, romanos, fue uno de los emperadores más crueles contra nosotros. Incendió a Roma y dijo que eran los cristianos. Eso no es un cuento, eso es verdad. Y nos odiaban a muerte por culpa del emperador. Ahora Pedro dice, hay que demostrarle a ellos que no es así. ¿Saben por qué? Porque ellos no necesitan. Eso que murmuran de nosotros como de malhechor, mira lo que dice. ¿Para qué? Para que ellos glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Pedro lo que dice, hay un día en el cual Dios visita a los impíos. Hay un día en el cual Dios le da una gracia especial a los no salvos. Hay un día en el cual Dios visita a las naciones para que sean salvas. Y lo que va a testificarle a esas gente de que en verdad ustedes son el pueblo de
nuestras buenas obras. Por eso, como cristianos, en ningún momento, hermanos míos, nosotros debemos dar un mal testimonio ante el mundo. No importa cómo vivamos, no importa que estemos en persecución, no importa que seamos calumniados, nosotros tenemos que mantener la dignidad del Evangelio en alto siempre. Porque eso es lo que me va a dar a mí, oiga bien, un buen testimonio delante de los impíos. Pero es lo que me va a decir a ellos que en verdad yo soy lo que digo que soy. Amén. Nuestras buenas obras. Eso es lo que abre la puerta para presentar el Evangelio. Eso es lo que abre la puerta para que Dios sea glorificado y los impíos escapen del enemigo y los impíos puedan ver que en verdad Dios tiene un pueblo en esta tierra que vive para Él, un pueblo que es santo y un pueblo que quiere también que ellos conozcan a Dios. Nota la tercera petición en este juego. El versículo número 13 dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Nota el verso 14. Ya a los gobernadores como por él enviamos para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen ¿qué? Bien. El número 15, ¿qué dice? Nota lo que dice. El verso 15 dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. La tercera petición de este ruego, hermanos, es que ellos deberían de vivir en sumisión a toda institución humana. Como le dije anteriormente, los cristianos eran acusados de que no les gustaba el emperador. Eran acusados de que ellos decían que su rey era Jesús y que no tenían que someterse al emperador. Pedro le dice: hay que demostrar lo contrario. Amén. Amén. Hay que demostrar que nosotros sí nos sometemos al rey. Hay que demostrar que nosotros como pueblo de Dios creemos que nuestro Dios aborrece la anarquía, la rebelión, el desorden, el caos, las guerrillas, y que Dios, oiga bien, es que pone los gobernantes en esta tierra. Dios puso al rey. Hay que demostrar lo contrario. Mire, esa gente que siempre están en contra del presidente, tú tienes que entender algo. Nosotros tenemos un presidente, fue Dios que lo puso. A mí no me hace si tú eres del tomate, si eres de la leche, no importa si eres, ¿verdad?, de qué partido tú eres, no importa si eres de la remolacha o si eres, si te gusta la berenjena o no te gusta la berenjena. No importa si eres de la lechuga, del verde, no importa de cuál sea. Nosotros debemos de orar por el presidente. Y esa debe ser nuestra posición como cristianos. Porque Dios está en contra de la anarquía y Dios está en contra de la rebelión. Pregúntale al Salvador si en los años que tuvo de guerra le fue bien cuando hubo la guerra civil con el FMLN. Pregúntale a los salvadoreños que eran, escúchame bien, 4 millones y algo, y tenían ya 2 millones y algo, y se estaban matando, y entre ellos mismos dijeron: si no paramos la guerra, nos vamos a matar entre todos. Pregúntale si le fue bien. Pregúntale a los peruanos con el Tupac Amaru y el problema que hubo con la guerrilla, si le fue bien. En Colombia ahora con la guerrilla, pregúntale si le fue bien, a tal magnitud que ellos mismos tuvieron que hacer que propiciar la paz y hacer que entre ellos hubiera encuentro para negociar la paz, porque ellos vieron que ellos no iban a poder ganar ninguno, que estaban perdiendo vida humana, dinero, y que la nación estaba siendo afectada. Y ahora mira lo que está pasando en Colombia. Algunos de ellos fueron a las elecciones, ¿verdad? Porque ellos mismos se dieron cuenta que se iban a destruir como nación si seguían como iban. Pregúntale a Nicaragua si le fue bien con los sandinistas.
y lo contra y después lo recontra, y eres pastora, y la historia en Centroamérica con la teología de la liberación. Que de 5 países, habían 4 países, ¿verdad?, ardiendo en guerra y perdieron muchísimas vidas y dinero, y la economía se estancó y tuvieron que llegar a la conclusión: tenemos que parar esto porque si no nos morimos. Dios no está en contra de eso. Dios está en contra de eso, perdón. Dios no está a favor de la anarquía. Dios no está en contra, hermanos míos, del desorden. Sí, Él ama la justicia, pero Dios, yo entiendo que Dios nos ha dado a nosotros sensatez, hermanos míos, como cristianos, para entender que en vez de nosotros estar tratando de tumbar el gobierno, lo que debemos es orar por el gobierno. Y orar por el presidente y el vicepresidente y los militares y los jueces, para que nuestro país para que nuestro país haya prosperidad. Mira lo que dice la palabra de Dios: por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea rey como a superior. ¿Por causa de quién? Por causa del Señor. Amén. Amén. Es por causa del Señor. Nosotros lo entendemos porque tenemos raciocinio y entendemos que nos va mal si nosotros entramos en guerra civil. Pero la palabra de Dios nos dice: háganlo por causa del Señor. Háganlo por causa de su fe. Háganlo por causa del testimonio del Evangelio. Háganlo por la prosperidad del Evangelio. Háganlo por el progreso del Evangelio. Háganlo por el buen testimonio del Evangelio. Háganlo por la salvación de los perdidos. Háganlo por el Señor. Y hermanos míos, el Señor es la causa de nuestra vida, y el Señor es la causa de nuestra obediencia. Mira, por el temor a Dios, por el amor al Señor, nosotros no debemos de someter a toda institución. El verso 14 dice: ya a los gobernadores como por Él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. ¿Cuál es la función del gobierno? Castigar a los malhechores y alabar ¿a qué? A los que hacen el bien. Pero nota que el verso número 15 dice, nota lo que dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres ¿qué? De los hombres insensatos. ¿Cómo nosotros callamos a todos esos insensatos que murmuran de nosotros sin razón? ¿Qué dice la Biblia? ¿Haciendo qué? Haciendo el bien. Esa es la voluntad de Dios, que nosotros hagamos el bien. Cuando nos critiquen, ¿qué nosotros hacemos? El bien. Cuando nos murmuren, ¿qué nosotros hacemos? El bien. Cuando nos calumnien, ¿qué nosotros hacemos? El bien. Cuando la gente hable y digan todas cosas contra nosotros, como dice la Biblia, mintiendo, ¿qué nosotros hacemos? El bien. Y de esa manera nosotros callamos a los insensatos. ¿Quiénes son los insensatos? Los insensatos son, hermanos, los que no tienen sensatez, los que están hablando cosas que no son, calumnias solamente. Esa es la manera que el pueblo de Dios mantiene su dignidad en medio de ¿qué? De la persecución, en medio de las murmuraciones falsas, en medio del tiempo que nosotros estamos viviendo. Amén. Ahora hay cristianos por ahí que no entienden eso, que muchas veces, ¿verdad?, le dan lugar a los impíos, al inconverso, a que hablen en contra de nosotros y hermanos, imponen el nombre de Dios por el suelo. Y eso nos lleva a nosotros ¿qué? Al último punto. Mira lo que dice el versículo número 16 para que tú veas. Dice la palabra de Dios, el verso 16: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Nota que este ruego tiene esas 4 peticiones. Y la última petición, la Biblia nos dice a nosotros que nosotros debemos de vivir como libres, pero a la vez como esclavos de ¿quién? Como esclavos
de Cristo. El texto nos dice como libre, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Recuerda, el libro de Gálatas nos habla a nosotros de la libertad cristiana, pero referente ¿a qué? A la ley mosaica, ¿verdad? Nosotros ya no estamos bajo la ley, estamos libres del yugo de la ley. Pero aquí Pedro tiene tiene otro enfoque, otra enseñanza. Pedro nos está hablando a nosotros, hermanos míos, oigan bien, de la libertad que nosotros tenemos en Cristo. ¿Para qué? Para nosotros no servir al pecado y a la iniquidad. Por eso el texto dice, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Porque el que usa su libertad en Cristo para hacer lo malo, eso es libertinaje. ¿Cuántos creyentes libertinos tenemos ahora? Ay, eso atenta contra mi libertad como cristiano. Yo me doy mi traguito porque lo que yo no me puedo es emborrachar. Eso está en contra de mi libertad como cristiano. Los pastores le ponen muchas cosas a uno y muchas reglas. Y la iglesia tiene muchas reglas. Le quieren quitar su libertad a uno como cristiano. Predican en contra de este lugar y aquel lugar, que uno no puede hacer nada, uno no tiene libertad. Eso está en contra de la libertad de uno como cristiano. Usted y yo no tenemos libertad para hacer lo malo. Porque el que hace lo malo es esclavo del pecado. Y la Biblia nos dice que Dios nos libertó del pecado para que no sirvamos al yugo opresor del pecado. La Biblia dice que somos libres, ¿verdad?, del pecado, pero somos esclavos de Cristo. Nota lo que dice el texto. Dice, no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Cristo. Muy importante esa palabra, siervos de Cristo. Esa palabra es la palabra dulos que usa el apóstol cuando dice Pablo, apóstol de Jesucristo, y cuando dice siervos de Cristo, esa es la palabra duro, significa esclavo de Cristo. Es la misma palabra. Amén. Fuimos nosotros libertados del pecado, pero fuimos libertados del pecado para ser ¿qué? Esclavos de Cristo. Fuimos libertados, hermanos míos, del yugo opresor del pecado. Sí, somos libres ahora de eso. Él no ejerce el control, el poder que tenía de nosotros, pero fuimos libres de eso para ser esclavos ahora de la santidad y de la verdad. Fuimos salvos de las tinieblas del pecado para andar ¿qué? Para andar en luz. Fuimos libertados, hermanos míos, de la mentira para hablar, para andar en la verdad. Entonces, no hay excusa para qué, para que nosotros sirvamos a la iniquidad. Somos libres del mal, libres para hacer el bien, libres para rechazar el pecado, la maldad, la iniquidad, esclavos para servir al Señor por siempre, para hacer su voluntad. Y somos libres, ¿verdad?, del yugo del pecado para someternos entonces voluntariamente al señorío de Cristo. Amén. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Salvador. Y ahora, como dice el libro de Romanos, ¿verdad?, de la misma manera que usábamos nuestros miembros para que servir al pecado, a la iniquidad, de esta misma manera ahora nosotros debemos usar nuestros miembros para servir ¿qué? A la santidad y a la justicia. Usted, hermano, esa es la manera que el pueblo de Dios le calla la boca a los impíos. Esa es la manera que la iglesia de Cristo pone en alto la dignidad del Evangelio. Amén. Esa es la manera que el pueblo de Dios realza nuestra fe. No está hablando y diciendo, no, nosotros los cristianos tenemos derecho a adorar y tenemos derecho a predicar. No, Pedro dice, ustedes en verdad, ustedes le callan la boca a aquellos que los murmuran y los critican y los persiguen como que son malhechores. ¿Por medio de qué? Por medio de una conducta digna.
viviendo en santidad. Y no solamente viviendo en santidad, manteniendo la santidad. No solamente manteniendo la santidad, manteniendo el buen testimonio entre los gentiles. Porque ya no somos gentiles. Y donde quiera que estamos, vamos a estar alrededor de gentiles. Pero ya no somos gentiles como ellos. No practicamos, no hacemos lo que ellos hacen. Que ellos vean su buena conducta para que glorifiquen a Dios el día de la visitación, cuando Dios lo visite y cuando nosotros mismos lo visitemos y le prediquemos el Evangelio. Nota que Dios siempre tiene en mente usarnos a nosotros como el instrumento y el canal para que el mundo sea salvo. Somos nosotros. El mundo no tiene salvación, no tiene esperanza, sino por la iglesia. El Señor quiere que nosotros nos sometamos a toda institución humana, que oremos por el gobierno, que nos demos, hermanos míos, oigan bien, por las autoridades, que lo tengamos presente, que oremos por ellos, que contribuyamos a la paz para que, como dice Timoteo, ¿verdad?, para que podamos vivir en paz. Y lo último que nos dice, miren, en este mundo, ustedes no son esclavos de nadie. Vivan como libres. Demuestren lo que son libres, que haciendo el bien, no haciendo el mal. Y eso es lo que el mundo necesita. El mundo necesita ver, hermanos míos, un evangelio de libertad. No un evangelio de restricciones. De hecho, no. Porque nosotros en verdad no restringimos nada. Es Dios, hermanos, que nos manda a nosotros a aborrecer el pecado. ¿Ven? Es Dios. Y de hecho, cuando nosotros tenemos poder para vencer el pecado, demostramos que no somos esclavos de nadie, demostramos que somos libres. ¿Por qué no fumo? Porque yo no lo necesito. Yo soy libre. El cigarrillo no me ata. ¿Por qué no eres un bebedor? ¿Y por qué no eres un borracho? Porque soy libre. Yo no necesito eso para vivir. El alcohólico que tiene que tomar todos los días, ese no es libre, es un esclavo. Es esclavo de los Bermúdez, del Bulgar, del Barceló. Es esclavo de Bohemia, del presidente. Y ellos creen que van a acabar con Brugal, con el ron, con las compañías esas. No se dan cuenta que ellos lo van a destruir, porque ellos son los esclavos de esa gente del licor. ¿Por qué no lo hacen? Yo no necesito, yo soy libre. Yo no nací con eso. Soy libre. Pero yo soy libre porque yo soy siervo de Cristo. Y quien me ha dado el poder, la gracia para yo no estar en esto es el Señor. Porque si no fuera por el Señor, nosotros también tuviéramos. Amén. ¿Usted ve cómo es? Así que lo que Dios nos dice a nosotros, vivimos en un medio de un mundo que nos hostiga. Es un mundo que nos persigue. Es un mundo que nos critica. Es un mundo que dice que somos extremistas. Es un mundo que no valoriza a nuestra vida con Dios. Es un mundo que no ve que somos la sal de la tierra. Amén. Es un mundo que no ve que somos la luz de este mundo. Pero en medio de todos sus ataques, en medio de sus calumnias, en medio de todas sus injusticias en contra del pueblo de Dios, sigamos nosotros que demostrándole que somos lo que decimos que somos. Amén. Por medio de nuestra buena conducta y por medio de hacer el bien. Amén. Hermanos míos, en esta mañana que Dios nos ayude. Amén. Y que Dios te ayude a ti y que Dios me ayude a mí. ¿Qué es lo que necesita la República Dominicana? Necesita ver el testimonio del pueblo de Dios. Amén. Necesita ver un pueblo de Dios consagrado y dedicado a Dios. No un pueblo que está en confusión. Amén. Con la música.
Un pueblo, una iglesia que se mezcla con el mundo, con la música mundana, con el merengue, la salsa, y todos los ritmos del mundo que hay, que hay salsa cristiana, que hay el merengue cristiano, que el guaguancó cristiano, que el dembow cristiano, y todas las cosas, y entonces todos mansos y cimarrones junto ahí, y no hay una diferencia, hay una separación. Este país lo que necesita es una iglesia diferente. Es una iglesia dedicada, es una iglesia consagrada. De hecho, si es una verdadera iglesia, tiene que ser una iglesia dedicada, consagrada a Dios. Porque la iglesia, hermanos míos, que Cristo murió, fue para que fuera una iglesia sin mancha ni arruga. Amén. La iglesia es santa. Amén. Porque nuestro Dios es santo. Y nuestro llamamiento es santo. Nuestro llamamiento es un llamamiento celestial. Amén. Es una iglesia separada de los que no creen este libro, la falsa doctrina. Es una iglesia separada del pecado. Y no importa lo que digan de nosotros, tenemos que estar dispuestos a pagar el precio. Amén. Y nosotros, nuestra responsabilidad es demostrarle con nuestra propia vida y nuestro ejemplo de vida que nosotros sí somos lo que decimos que somos. Amén. Somos el pueblo de Dios, una nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que tú y yo contribuyamos a eso, en medio de un mundo de confusión, y en medio de un mundo de tinieblas. Vamos a orar. Padre, gracias por este día.